Ya sé, gracias. Entonces dice así, ejemplo, bueno, eso es un problema del método Bailey usando MATLAB. De hecho, es el mismo ejemplo de la clase anterior, pero ahora con un error previsible menor. Entonces, dice así, usando MATLAB, calcular una raíz real de la función f de x igual a x cuadrada menos lx menos 3 igual a 0, con x0 igual a 0, el punto inicial, usando el método Bailey, pero usando un error permisible psi igual a punto 0,00001 y el intervalo 0,3. O sea, MATLAB pide un intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo que viene es el documento, me lo transcribieron de la hoja de MATLAB, lo pasaron aquí a Word, pero me interesa mejor ponerles el documento original. Ahí voy. Un poco maltratado y todos ustedes quieren, pero ahí está. Es que he tenido tanto trabajo en este tiempo que no he podido hacer uno nuevo, pero aquí está. Bueno, entonces, como el error permisible es punto 0,00001, necesitamos entonces más decimales. O sea, el MATLAB nada más maneja por default 4, así que opté por ponerle, bueno, como el error permisible es punto 0,00001, eso es el comando format long. Con el comando format long, podemos utilizar más de 4 decimales, que de hecho MATLAB maneja 14. Cuando uno usa el comando format long, aparece la respuesta con 14 decimales, ¿de acuerdo? ¿Sí ven el documento? ¿Sí, verdad? ¿Sí se ve? Sí. Gracias. Entonces, lo primero que hacemos es ponerle, es que aquí en la hoja del documento, a ver, déjame más regresarme. En la hoja del documento le pusieron con mayúscula el format long, lo que está mal es con minúscula, si no se lo marca error. Por eso quise irme, miren aquí, me lo pusieron al transcribirlo a Word aquí, me lo pusieron con mayúscula y es minúscula, no es con mayúscula. Se tiene que poner format long, si no marca error, ¿verdad? Bueno, me regreso al ejemplo. O sea, el ejemplo del hoja MATLAB, un poco viejo y todo, pero bueno, todavía funciona, vaya. Entonces, bueno, el paso siguiente va a ser definir la función, ¿de acuerdo? La función sería, o bueno, antes de eso el intervalo, ¿no? El intervalo es 0,3, el que nos dan aquí, pero estamos haciendo una partición, por lo tanto, yo elegí, a ver, en este caso, descomponer el intervalo en subintervalos de anchura 0.05. O sea, puse x igual a 0, es el límite inferior del intervalo de búsqueda, 2 puntos, el número para hacer la partición, nada más que sea exacto, que empecemos en 0 y acabemos en 3, que no se pase, 0.05, 2.3. Por ejemplo, puede haber también utilizado, no sé, la h, la anchura a la anchura de los intervalos se le llama h. Vamos a verlo más adelante que veamos integración numérica. Entonces la h, o en este caso la anchura de los intervalos, debe ser tal que sea, como les digo, una partición exacta. Si hubiéramos usado 1, en lugar de 0.05 que hubiéramos usado 1, es como descomponer el intervalo, o sea, se puede haber puesto x igual a 0, 2.1, 2.3, ¿verdad? Se descomponen en los intervalos 0,1, 1,2 y 2,3, entre sus intervalos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí es bien importante ponerle punto y coma después de que terminamos de definir el intervalo, sobre todo porque para el h que elegí yo, pues 0.05, la anchura del intervalo, si no va a ponerles todas las x hacia abajo, no va a poner x igual a 0, x igual a 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, se lo lleva hasta, son 60, 2.95 y luego 3, ¿no? Entonces sería muy largo, va a aparecer digamos, se tardaría buen rato en poner los 60 valores y es algo innecesario. Entonces se le pone punto y coma para evitar eso. Bueno, de ahí pasamos a escribir la función con el comando inline. F igual a inline, la función es x cuadrada menos lx menos 3, por lo tanto que f igual a inline, abrimos un paréntesis y se pone la función x punto para indicar que se va a elevar al exponente 2, ¿verdad? X cuadrado menos x, acuérdense que el exponencial se tiene que poner así como se escribe, x, porque si ponen y luego entre paréntesis x va a marcarles error, dado que aquí la en MATLAB lo utilizan para escribir por 10 a tal número, ¿no? Bueno, menos exponencial de x menos 3, cierran las comillas, paréntesis, punto y coma. Lo usamos, como aquí se ocupa la primera derivada y la segunda, voy a llamar fp a la primera, fp, y usamos 3 inline. La derivada de x cuadrado menos lx menos 3 es 2x menos lx, por lo tanto lo ponemos entre paréntesis ahí. En el siguiente renglón, fp igual a inline, prima, igual a inline, entre paréntesis, 2 por x, asterisco, menos exponencial de x, cierran comillas, paréntesis, luego punto y coma. Y luego se pone la segunda derivada, que voy a llamarla f prima, porque si ponemos prima así con la notación de prima,
va a marcar error MATLAB, no lo va a reconocer, así que llamándole, usando el comando inline, ya se va a poder evaluar la función. La función, entonces, la segunda derivada, que es la derivada primera, derivada de 2x menos LX es 2 menos LX, como ya se vio en la clase pasada. Entonces, f doble p de x, que es f' de x, es igual a inline, entre paréntesis, 2 menos, entre comillas, bueno, primero paréntesis, luego entre comillas la función, 2 menos exponencial de x, cierran las comillas, paréntesis, punto y coma. Enter. De ahí, ya que aparece otra vez el prompt, ponemos el punto inicial de x0. En este caso, es el punto inicial de búsqueda, 0. De ahí, con la fórmula del método Bailey, recordemos la fórmula. Le voy a poner la fórmula del método de Bailey. La que hay que escribir sería, a ver, para que la recuerden. X más 1 es igual a xy menos fxy entre f' de xy menos f'xy por f de xy entre 2 f' de x sui. Es la fórmula que usaremos para hallar los valores de la raíz, ¿no? Actualizados, ¿de acuerdo? Voy a otra vez aquí para... Ahí está. Bueno, entonces usamos la fórmula, ¿verdad? de Bailey. Empezamos en x1 en términos de x0, que x1 igual a x0 menos fx0 entre, como la segunda fracción, el segundo cuando es fraccionario, dividimos el denominador de fx0 entre el término entre paréntesis, que sería la suma algebraica de fp de x0 menos el cociente, que sería f' de x0 por f de x0, cerramos paréntesis ahí del numerador de la fracción del segundo sumando del término. Luego ponemos cerramos paréntesis, slash 2 por fp de x0. Cierro el paréntesis de lo que es el denominador de f de x0, ¿verdad? Enter, y la respuesta que nos da MATLAB sería x1 igual a 1 menos 1.33, ¿de acuerdo? En este caso lo maneja con 14 decimales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas hasta el momento? Entonces continuamos. No. Pasamos a x2, ¿correcto? Entonces yo recomendaría en este caso que la fórmula del método Bailey es algo larga de escribir para no estar escribiéndola así tantas veces, ¿verdad? Podemos usar el comando de la flecha hacia arriba, que está en el teclado. Esa entonces, al presionarla, vuelven a aparecer los renglones ya tecleados anteriormente. Entonces, si se teclea la flecha hacia arriba, volverá a aparecer el renglón de x1. Entonces, si se cambia el 1 por 2, el 0 por 1, el lado derecho de la igualdad, nos queda la fórmula actualizada para hallar x2, que es la siguiente: x2 igual a x1 menos f de x1, entre, los paréntesis, fp de x1 menos, entre paréntesis, fp de x1 por f de x1, paréntesis, entre 2 por fp de x1, paréntesis de final de la fracción completa. Entonces, del segundo término. Entonces, tecleando enter, la respuesta actualizada es x2 igual a menos 1.5547, 5780, 27, 20, 72. O sea, vienen más decimales, viene más exacto, ¿verdad? Bueno, continuamos con el x3, se hace lo mismo, pueden cambiar nada más con la flecha arriba, la teclean, ¿verdad? Se cambia el 3 por el 2 y queda x3 en términos de x2, ¿verdad? Al usar MATLAB, tecleando enter nos da la siguiente actualización, que sería x3 igual a menos 1.69, 45, 69, 16, 86, 31, 19. Como el error previsible es .000001, tienen que quedar los primeros 5 decimales iguales, ¿no? En los dos términos, y el sexto es el que podría variar con alguna cantidad pequeña, ¿no? En todo caso, ¿verdad? Bueno, entonces x4 es igual a x3 menos f de x3 de fp de x3 menos fwp, f' de x3 por f de x3, cierra paréntesis, entre 2 por f' fp de x3. Enter, x4 es ahora menos 1.76, 26, 34, 08, 45, 44, 61. De ahí pasamos a hallar x5. Como les digo, con la flecha hacia arriba, la presionan, cambia el 4 por 5, el 3 por 4 del lado derecho, y queda la expresión para hallar x5 en términos de x4. X5 da menos 1.7791, 61, 26, 80, 82, 82. ¿De acuerdo? A ver, estoy aquí, tengo aquí el ejemplo.
Bueno, sí, entonces X5 es menos 1.7791, 6112, 68, 08, 28, ¿verdad? Bueno, X6 se cambia el 5 por 6, el 4 por 5, ¿verdad? En la fórmula de Bailey, tecleando Enter nos da X6 igual a menos 1.780061, 29, 60, 42, 8. Nos damos a X7. Bueno, voy a hacer esto. Voy a cambiar el error permisible, mejor como lo tenía aquí, para que terminemos en la iteración 7, ¿de acuerdo? O sea, voy a tomar, a ver, déjame regresar al documento. Voy a tomar entonces error permisible, en este caso. A ver, ese sería el de Newton-Raphson. A ver, ahorita pongo el regreso a esto. A ver, ahí está. Es .00. .00001. Así. Bueno, seguimos. A ver, aquí les va el documento. Entonces, el error permisible vamos a tomarlo como 0.00. Sí, estaba como estaba. Sí, es el valor, el valor que viene aquí es el que se había pedido. .00001. Entonces, ese es. Bueno. Bien, entonces estamos en X, ¿no? Ahí va el documento otra vez, nos quedamos en el X6, ¿verdad? Dijimos, ahí va. Es menos 1, X6 es menos 1.78006, 1296, 04, 208. Si se fijan, ese valor de X6 es el que nos dio en el ejemplo cuando lo hicimos en clase, ¿no? La clase pasada, ¿no? Que usamos error permisible, .01 nada más, nos daba ese valor, ¿no? Aquí lo voy a poner para recordar el ejemplo de la clase el viernes pasado. Bien, la respuesta que obtuvimos haciéndolo al problema a mano con error permisible .01 fue menos 1.78006, ¿verdad? Con 5 decimales. Bueno, esa respuesta ya la obtuvimos aquí en MATLAB en el valor de X6, ¿de acuerdo? Pero como aquí el error permisible es muy pequeño, o sea, es .000001, haciendo el ajuste, pasamos a compararlo con el X5 y los primeros 5 decimales no son iguales, no todavía, ¿no? Entonces, no hemos acabado, así que pasaremos a hallar X7. Se cambia el 6 por 7, el 7 por el 5 por 6, y que X7 igual a X6 menos Fx6 entre F'X6 menos F'X6 por Fx6 entre 2 por F' de X6. Usando la noción de FP y FWP, ¿no? Para la primera y segunda derivadas. Bueno, la respuesta que da MATLAB sería X7 es menos 1.780063 86 87 49 32. Al restarle entonces, o sea, usamos valor absoluto de X7 menos X6. Vean, el X6 y el X7 son iguales a los primeros 5 decimales, ¿no? Por lo tanto, al verificar la condición de convergencia, aquí va. Disculpen que está el documento un poco dañado. Entonces, la respuesta que da los resultados 2.5727 por 10 a la menos 6. O sea, aquí ya se cumplen las raíces de X7 igual a menos 1.78006 38 68 74 932. Entonces, así es como se haría el problema con MATLAB, ¿no? Por ejemplo, y al usar un error permisible más pequeño, la respuesta queda más exacta. Y en este caso, pues al MATLAB la da con 14 decimales. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, ya actualicé la tarea que está en Teams. Si alguien ya lo vio, ya actualicé la actividad. Puse más problemas, aparte del método de Newton-Raphson y el de Bailey, les puse más problemas allí. También ya puse ahí para subir las tareas aquí a Teams. Ya habilité la opción, ¿verdad? Les puse para entregar las dos tareas, la de los problemas a mano y la de los de MATLAB, las puse separadas para que sean dos tareas separadas las que suban ahí. Les puse para el día del examen, el día que está programado el examen, este jueves que viene el otro.
antes de las 12 de la noche, ¿no? Es la fecha límite de entrega. Como quiera, hay flexibilidad después en los tiempos de entrega, pero pongo esa fecha para que ya poderme poner a revisar, ¿no? Ponerme a revisar ahí lo que vayan subiendo, porque de otro modo, si lo dejo abierto hasta que lo quieran subir, pues se me va a juntar mucho trabajo también a mí al último y se me hace más pesado. Mejor así para que ya vayan subiendo las actividades. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, Mande. ¿hay alguna manera, bueno, más bien, cómo vamos a subir lo de MATLAB? ¿Hay alguna manera de guardar lo de MATLAB en Word o PDF o sería imprimirlo con captura de Imprimirlo, pantalla? sí, imprimirlo, así como este que tengo aquí, ¿verdad? La impresión de MATLAB, ¿no? Esa que se obtiene, lo imprimen y es lo que me entrega, ¿no? Bueno, lo tienen que escanear para subirlo aquí a Teams, ¿no? Así como este, ¿no? Así como este documento, así la hoja de la impresión de MATLAB, ¿no? Más Ok, entonces para confirmar, sí, ya imprimirlo y escanearlo, ¿verdad? sí, nada más les pido de favor, eso es de favor especial, que me enumeren los problemas, que les pongan número arriba o con resaltador, así para que yo les pueda identificar más rápido, porque de otro modo se me hace muy, muy tedioso y me tardo más y a veces eso impide que, como son demasiadas tareas que hay que revisar y problema por problema, a veces me puede pasar algún ejemplo cuando son muy rápidos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usan Newton Raphson o Bailey, a veces que son más rápidos, se me pasa a mí algún problema de revisar por lo mismo, entonces si los marcan arriba, los enumeran con lápiz o con pluma o con marcador ahí, resaltador amarillo o rosa o el color según el que les guste a usted, ¿verdad? Naranjado, verde, pero que se distinga problema por problema para hacer menos pesada la revisión de la tarea, ¿no? Y evitar que pues no les revise algún problema por cuestión de que de tantas hojas que está uno viendo, pues se me fuera a pasar, ¿no? Profe, Bien, yo tengo otra duda. ¿El, a el ver. examen es a la hora de la clase a las 11:10 o empezamos 11:30 igual? No, ahora sí voy a respetar la fecha Es que Teams maneja puros horarios de media hora, ¿no? Originalmente, por eso programo la clase así en horarios de media hora. Pero ya el examen lo vamos a poner a las 11:10. Empieza la hora de clase a las 11:10. Dura unas 2 horas y media, yo creo que con eso tienen, ¿verdad? Pero es a las 11:10, sí, ya que lo menciono. ¿Alguna otra duda? Jeje. Póngalo fácil, jeje. Bueno, eso no es duda. A ver, seguimos. Esto que sigue ya no es tema del examen, ¿eh? Pero le voy a avanzar un poco regresando de la semana ya que pasen las 2 semanas de exámenes, la clase sería el miércoles, y vamos a seguir manejándolo como se ha estado haciendo, miércoles y viernes, ¿verdad? El lunes, esta vez hubo clase por la cuestión de que nos quitaron 2 semanas, bueno, por causa de fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, pues, aprovechando la sesión de hoy. Pero ya después regresando ya otra vez a clases, regresando del periodo de exámenes, va a haber clase miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Pero entonces, para avanzar un poco, voy a empezar a ver el siguiente tema, aunque no lo voy a acabar, pero le avanzamos a lo que es bueno, ¿no? Bueno, pasamos a el método de Newton para sistemas de ecuaciones no lineales. Ahora hablamos de 2 ecuaciones no lineales, de las que queremos resolver un sistema de ecuaciones con 2 variables, x y y. Por lo tanto, aquí vamos a requerir utilizar derivada parcial, porque son 2 variables en las funciones. Para el sistema de ecuaciones no lineales, f de x y igual a 0 y g de x y igual a 0, partiendo de una aproximación x y, y sub i, así vamos a llamarla, un punto cercano a la solución. Puede ser alguno que se aproxima a 0 en una de esas 2 funciones, ¿de acuerdo? O alguno que se aproxima a las 2. Lo más que se pueda, ¿no? Lo más exacto que se pueda es mejor, pero bueno, hay veces que pues con lo que contamos, con lo que iniciamos, ¿no? Entonces, podría ser, cuando no se puede tener un punto inicial, pues a simple vista, ¿no? Buscamos algún valor ahí que haga que alguna de las ecuaciones se haga 0 en un caso dado, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos el punto inicial, se obtendrá su actualización usando las fórmulas recursivas siguientes. La abscisa de nuevo punto, que llamaremos x y más 1, es igual a x y más. Bueno, aquí, por ejemplo, donde aparece g y las derivadas parciales, todas son en términos de x y, ahora nada más que para hacer más compacta la notación, no pongo allí, por ejemplo, el x y sub i, ¿no? Pero todas son así, ¿no? O sea, x más 1 es igual a x y menos g por la parcial de f, derivada parcial de f con respecto a y, menos f por derivada parcial de g con respecto a y entre j, lo que se evalúa en el punto x y, y sub i, ¿de acuerdo? Obviamente las funciones g, f y las derivadas parciales, todas son en términos de x y de y. Y sub i más 1 es igual a y sub i, la ordenada del nuevo punto es y sub i más 1 igual a y sub i más f por
derivativa parcial de f con respecto a x menos g por la parcial de g con respecto a x entre j, todo evaluado en el punto x y coma y sub i. A j se le llama el jacobiano, donde j es el jacobiano del sistema, debe ser diferente de 0 para que exista solución. Y también va a ser evaluado en x y sub i, ¿no? O sea, el jacobiano j es igual a derivativa parcial de f con respecto a x por derivativa parcial de g con respecto a y menos derivativa parcial de f con respecto a y por parcial de g o derivativa parcial de g con respecto a x, todo evaluado en el punto x y coma y sub i. Eso permite ir llegando entonces a una respuesta cada vez mejor. Entonces, las funciones f y g y las derivadas parciales de esas funciones son evaluadas para x igual a xy y y igual a y sub i. Se repetirá este procedimiento, el procedimiento hasta que f de x más 1, y sub i más 1 y g de x más 1, y sub i más 1 sean aproximadamente 0. Es decir, en este método no existe error permisible. Cuando ya se aproximan a 0 las funciones f y g es cuando se paran las iteraciones. Por lo menos vamos a pedir que tengamos el entero de la respuesta, al evaluarse en las funciones f y g, que la respuesta al evaluarse quede ya sea 0.0 y fracción o menos 0.0 y fracción, ¿no? Por lo menos. O sea, que nos quede 0.0 o menos 0.0 mínimo, ¿de acuerdo? Al evaluar. Por lo menos que quede 0 el entero y el primer decimal de las evaluaciones de f y g. Una pregunta, ¿sí se sabe, sí se vio el concepto, ¿no? De derivada parcial, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Derivadas parciales en sus cursos de cálculo. Cálculo diferencial, creo que es donde se ve. Sí. ¿Sí lo vieron? ¿Alguien no lo vio? ¿Con confianza? No, nomás no digan nombres, más digan si lo vieron o no lo vieron. Si no lo vieron, más digan, no lo vieron, nomás no digan con quién va. No nos interesa con quién. Nomás es para saber, ¿no? No lo recuerdo bien, Inge. Muy bien, sí. Y tienen, yo lo menciono por lo siguiente, ¿no? Yo hace mucho tiempo di matemática, yo daba daba el curso de cálculo diferencial hace muchos años, y me acuerdo que el programa era demasiado largo, o sea, yo creo que es de los cursos que tienen el programa más largo de todo FIME, ¿no? Era una exageración de temas. El caso es que hubo una vez que tuve que ver el tema ese de derivadas parciales, si quieren ríanse, pero en 10 minutos lo tuve que ver porque no me dieron tiempo y sin faltar un solo día, en serio. Es que había que hacer muchos ejemplos en clase y olvídense. Entonces era un programa demasiado largo. Bueno, pocas palabras, la derivada parcial consiste en lo siguiente, ¿no? Cuando se deriva parcialmente con respecto a una función, cuando deriven con respecto a la variable, que se les pida, deriven de la forma acostumbrada y las demás variables tómenlas como constantes. Esa es la clave de la derivada parcial. O sea, se deriva con respecto a la variable que se señala en la derivada parcial y lo demás se toma como constante. ¿De acuerdo? Bueno, ya les expliqué derivadas parciales en menos de un minuto. Bien, y lo vamos a ver en un ejemplo. No lo vamos a acabar, como les digo, no va a ser tema del examen todavía, pero pues algo le podemos avanzar, ¿no? Para cuando regresemos del periodo de exámenes. Entonces, muy poquito, pero algo es algo. Por ejemplo, hallar la intersección en el primer cuadrante del círculo x cuadrada más y cuadrada igual a 4 y la elipse x cuadrada entre 9 más y cuadrada igual a 1, usando el método de Newton partiendo del punto 1,1. Aquí nos dan el punto de partida 1,1. Solución. Entonces vamos a escribir el problema en el formato f de x, y igual a la función, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es el 4 del lado izquierdo de la igualdad en la primera ecuación del círculo se pasa restando al lado izquierdo, el del 1 de la elipse del lado derecho se pasa al lado izquierdo restando y nos quedan las funciones así. El problema, solución. El problema es equivalente a resolver el sistema de ecuaciones no lineales f de x y igual a x cuadrada más y cuadrada menos 4 igual a 0 y g de x y igual a x cuadrada entre 9 más y cuadrada menos 1 igual a 0. Cuando dice que la intersección es el primer cuadrante, ya está diciendo que la respuesta tiene que ser tal que x sea positivo y y también positivo, ¿no? O sea, porque es para que el punto esté en el primer cuadrante. Bueno, entonces, lo que hacemos es evaluar las funciones f y g en el punto inicial, ¿no? Que sería en este caso 1,1. f de x y es igual a f de 1,1. Se evalúa 1,1 la función f de x y queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 4. Es 2 menos 4 igual a menos 2. G de x1 y 1 sería g de 1,1, se evalúa 1,1 en la función g de x y, queda 1 al cuadrado entre 9, más 1 al cuadrado, 1 menos 1, o sea, los 1 y queda 1n, ¿verdad? En el caso dado que el punto que estemos evaluando nos quedara, no sé, 0.0 o menos 0.0, al evaluar ahí, pues ahí se acaba el problema desde ahí, ¿no? Pero es difícil que nos den ya la respuesta, ¿verdad? Bueno, pasaremos a la iteración 1, entonces, obviamente, antes de usar la fórmula necesitamos a calcular las 4 unidades parciales, ¿verdad? Y evaluarlas en el punto x1 y 1. Entonces, es lo que
por ejemplo, para x1 igual a 1 y y1 igual a 1, calculamos primero la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces se deriva la función f con respecto a x y la y la toman como constante. Entonces derivada de x cuadrada sería, bueno, con respecto a x, 2x, ¿verdad? Y y cuadrada con respecto a x, como no tiene x, se toma como 0. Y derivada de menos 4 también es constante, sería 0 la derivada. Entonces, la parcial de f con respecto a x sería 2x. Ahora, parcial de g, o derivada parcial de g con respecto a x, se deriva la función g con respecto a x. X cuadrada entre 9 más y cuadrada menos 1 igual a 0, derivada con respecto a x, olvídense la y, no, como si no existiera. Derivada de x cuadrada entre 9 sería 2 novenos de x, ¿verdad? Luego, derivada de y cuadrada con respecto a x, como no tiene x, se toma como constante y la derivada es 0, porque es constante. Derivada de menos 1, como es constante, la derivada se va a hacer cada 2 novenos de x la parcial, ¿no? La parcial de g con respecto a x. Luego sigue la parcial de f con respecto a y. Derivese la función f con respecto a y y tómese como constante, entonces la x. Entonces la x cuadrada con respecto a y, 0. De y cuadrada, 2y. De menos 4, 0. Entonces, es 2y. Y parcial de g con respecto a y, deriven la función g con respecto a y. La x tómala como constante. De x cuadrada sobre 9 con respecto a y, es 0. Y cuadrada, 2y. Y de menos 1 es constante, 0. Entonces quedaría 2y. Lo que sigue sería ahora evaluar la función. Las parciales, se evalúan las 4 en el punto x1 y 1. Entonces, parcial de f con respecto a x para x1 y 1 sería 2 por 1, solo en 1,1, 2 por 1, 2. Parcial de f con respecto a y de x1 y 1 sería evaluar 2 novenos de, 2y para x1 y 1, entonces sería 2 por 1, 2, ¿verdad? La parcial de g con respecto a x es en x1 y 1, solo 2 novenos de x en el punto x1 y 1, 2 novenos por 1 da 2 novenos, y la parcial de g con respecto a y, evaluar en el punto x1 y 1, evaluar en 1,1, como es 2y, se evalúa con el valor de y igual a 1, y queda entonces 2 por 1, 2, ¿de acuerdo? Bueno, esas son las 4 parciales de las funciones, y las funciones f y g ya evaluadas. Lo que seguiría es hallar entonces el primer valor x2, ¿verdad? Evaluando las fórmulas indicadas, ¿no? Que están aquí, ¿verdad? Para hallar x2 y y2 en términos de x1 y 1, y en este caso el jacobiano j y las derivas parciales, ¿no? Bueno, voy a dejar para la próxima clase entonces ya lo que sigue, ¿no? Para dejar hasta aquí el tema, como que algo se le avanzó. Y entonces nos vemos el día del examen aquí a las 11:10, el día programado es de este jueves, el de este jueves al otro, aquí a las 11:10, ¿no? Para aplicarles el examen aquí en Teams. Las tareas son para subir en Teams, ¿eh? Voy a dejar por La Paz Nexus por el momento, y aquí mejor lo subimos, aquí lo pueden subir, ¿no? Me hace muy amigable la plataforma Teams, a veces es más amigable que Nexus, sobre todo ahora que le cambiaron. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Vamos para la lista porque tengo que pasar lista. Inge, el documento de Bailey. El documento del... Ah, ok, sí. Sí, de la clase hoy, lo que está ahí, lo voy a subir a Teams para que le saquen, lo impriman, ¿no? Y actualice las tareas, ya le puse más problemas a lo que ya estaba. O sea, el documento que estaba en un principio lo eliminé y puse nuevo con los problemas actuales. O sea, le agregué más problemas, o sea que ya está completo. Ya todo lo que está de tarea ya está todo, digamos, allí, ¿cómo les diré? Ya está completo, vaya. No sé cuáles son. Los puse las dos actividades separadas para que se entreguen separadamente. Los problemas hechos a mano, o sea, ustedes hacen su tarea a mano, lo escanean y es lo que sube, ¿no? Y el de MATLAB, pues imprimen los problemas hechos en MATLAB, lo imprimen y es lo que hay que subir, ¿de acuerdo? Aquí en el archivo de la actividad, ¿no? Bueno, entonces, si no hay preguntas, aquí le dejamos por ahora y nos vemos el próximo, de ese jueves al otro, para ponerles el examen, ¿de acuerdo? Hasta luego, profe, gracias. Traigan su formulario de derivadas o algo así por si acaso ocupa, ¿no? Digo, ahí ténganlo a la mano ahí, cuando estén presentando. Bueno, nos vemos. Cuídense.